Gravity Falls. Hermanos a la deriva. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 26. ¿Ahora lo entiendes? Ford no recordaba la última vez que había estado tan nervioso. Perder un día entero sin trabajar ya era bastante malo, pero ni siquiera eso podía superar esto. De no haber sido por Fiddleford, habría creído que se había vuelto loco. El hecho de que su amigo también pudiera verlo le bastó para confirmar que no era una ilusión, pero eso no lo tranquilizó. Una versión de su hermano de 12 años estaba sentada en la cocina. Ford sabía que solo había unas pocas explicaciones. Por un breve y aterrador instante, asumió que era el cambiaformas otra vez. Ford no está seguro de cómo la criatura pudo escapar de la contención, pero eso habría sido más lógico y fácil de manejar. El hecho de que Fiddleford hubiera estado a su alrededor durante media hora curando heridas y no hubiera ocurrido nada desastroso le bastó para saber que no era el cambiaformas. Esa criatura se empecinaba en ver sus diarios, y sin duda habría intentado encontrarlos en cuanto entró en la casa. Además, ¿cómo pudo transformarse en esta forma de Stanley? No guardaba ninguna de sus fotos de la infancia en ese búnker. Eso solo dejó dos opciones: regresión en el tiempo o viajar en el tiempo. La regresión de edad parecía improbable. Stanley no había reconocido a Ford al entrar en la cocina, y rejuvenecerse no debería haber alterado demasiado su mente ni sus recuerdos. Claro que eso dependería de qué hubiera causado el cambio de edad. Sin mencionar que Ford llevaba 10 años sin ver a su hermano. Quizás estaría irreconocible. Pero sabía que se engañaba con esa idea. 10 años o menos, eran gemelos, y seguramente reconocería su propia cara. Eso dejaba el viaje en el tiempo, pero tampoco le servía de mucho. Incluso si el viaje en el tiempo fuera posible en el futuro, ¿cómo podría una versión más joven de su gemelo acabar aquí? El viaje en el tiempo no existía todavía, y mucho menos hace 18 años. Tras arrastrar a Fiddleford a la sala, Ford intentó decirle quién era exactamente el chico de la cocina. Solo había mencionado una o dos veces que tenía un gemelo mientras aún estaban juntos en la universidad. Intentó no hablar de ello, no pensar en ello, pero ya había surgido antes. Así que Fiddleford sabía que Stanley existía. Claro que, incluso con la explicación de Ford, a su asistente le costó creerle. Ford no podía culparlo. A él mismo le costaba creerlo. Tras susurrar furiosamente y sin conseguir nada durante 10 minutos, Ford se dirigió a la estantería que ocultaba la puerta que conducía al sótano. Inmediatamente, cogió su ejemplar de la Isla del Tesoro, el mismo que había tenido desde la infancia, y abrió la portada. En el pliegue había una vieja foto de él y Stanley a bordo del barco averiado que encontraron pocos días después de cumplir 12 años. Arrancó la foto y rápidamente volvió a colocar el libro en la estantería. Ford sintió que le temblaba la mano al acercarse a Fiddleford y entregarle la foto. Su asistente se mostró confundido, pero su expresión cambió rápidamente al contemplar la foto que tenía en las manos. Ford se cruzó de brazos, esperando alguna respuesta. Bueno, y esto es y. Pero la voz de Fiddleford se fue apagando mientras intentaba articular palabra. No confirmó si le creía o no a Ford, pero no lo desestimó de inmediato. Ford suspiró, pasándose una mano por el pelo ya despeinado. Lo único que podría explicarlo es algún tipo de viaje en el tiempo, pero eso sigue sin tener sentido, dijo, aún en voz baja. ¿Cómo pudo haber entrado en contacto con algo así y cómo pudo haber acabado aquí? Bueno, Fiddleford tragó saliva. Él también te mencionó. Ford lo miró parpadeando. ¿Qué? Me contó cómo llegó aquí. Según él, encontraron un artefacto en la calle, hubo un destello y luego terminó en el bosque. ¿Y? Preguntó con cautela. Él asumió que tú también habías terminado en el bosque, pero aún no te ha encontrado. Ford negó con la cabeza. No recuerdo que nada de esto pasara a su edad. Esto tiene que ser, ¿no? Hey. Ambos se quedaron paralizados antes de girar lentamente la cabeza hacia la puerta. Stanley estaba allí, con las manos en los bolsillos, mirándolos con confusión. Ford sintió que se le escapaba el aire al observar al chico que tenía delante. Podría sentarlo, inspeccionarlo e interrogarlo durante horas y no habría diferencia alguna. Ford sabía con certeza que era su hermano. La nariz roja, las tiritas, incluso su porte, eran exactamente como Ford recordaba. ¿Por qué están chismeando como viejas?
Preguntó Stanley mientras se rascaba un punto detrás de la oreja. Sé que solo aparecí, pero no pedí que me dejaran aquí. No te preocupes, Stanley, dijo Fiddleford alegremente mientras le entregaba rápidamente a Ford la foto boca abajo. Solo tenemos algunos problemas con uno de nuestros proyectos, nada de qué preocuparse. Ford miró al suelo mientras tomaba la foto y la guardaba con seguridad en el bolsillo interior de su abrigo. Apenas había retirado la mano cuando oyó un fuerte jadeo y el sonido de pasos rápidos. Antes de que pudiera reaccionar, un par de manos mucho más pequeñas agarraron de repente una de las suyas y la extendieron frente a él. Genial. Tiene 6 dedos. Dijo Stanley alegremente. Mi hermano también tiene 6 dedos. Eso los hace 6 veces más geniales que nadie. Ford se puso rígido cuando Stanley lo agarró, incapaz de soltarse. Recordaba que su hermano solía usar esa misma frase cada vez que se sentía cohibido por su defecto. Ford miró a Fiddleford, quien se encogió de hombros levemente e hizo un gesto de adelante, entonces con la mano. Como si eso sirviera de algo. ¿Cómo se suponía que reaccionaría Ford ante esto? Bueno, y técnicamente sería 1,2 veces, murmuró torpemente. Stanley resopló. Ja. Sí, él también dice eso. Finalmente soltó la mano, y Ford la retiró, haciéndola sonar nerviosamente con la otra. Se aclaró la garganta. Mi asistente me dice que, ¿hey, te lastimaste huyendo de los gnomos? Sí, pero no es para tanto. He tenido peores. Vaya, ¿no te sonaba? Ford no pudo evitar fruncir el ceño al ver al chico que tenía delante. Tienes mala costumbre de hacerte daño, ¿eh? Oye, no soy solo yo, dijo Stanley a la defensiva. Sé que normalmente soy yo el que va cubierto de culitas, pero mi hermano también se ha hecho daño. Como el verano pasado, cuando estábamos corriendo en la playa, y se cayó sin querer y se cortó la mano con un cristal. De hecho, tiene una cicatriz, bastante chula. Su voz se fue apagando mientras su rostro se ensombrecía. Ford lo miró enarcando una ceja, preguntándose a qué demonios se debía esa mirada. ¿Había dicho algo malo? De repente, Stanley le agarró una mano, la izquierda, y la acercó. Ford solo pudo observar cómo la mirada de su hermano se posaba en la cicatriz descolorida, pero aún muy visible, que se extendía por el dorso de su mano, justo encima de los nudillos. Así y... La voz de Stanley sonó extrañamente baja al hablar. Levantó la cabeza para mirar a Ford, quien abrió la boca para responder, pero nada que se le ocurriera le pareció suficiente. ¿Cómo podría responder a esto? Aún intentaba procesar lo que estaba sucediendo frente a él. Se preparó mentalmente para cualquier reacción. Ira, confusión, pánico. Lo que no estaba preparado eran unos ojos brillantes y una sonrisa tan dulce que podía pudrir los dientes en segundos. 6. La mano de Ford fue liberada antes de que Stanley se lanzara hacia adelante, abrazándose la cintura. Ford, sin duda, no estaba preparado para eso y cayó de espaldas de inmediato, cayendo de culo. Sus gafas le quedaron torcidas sobre la nariz mientras su hermano lo apretaba con fuerza, imperturbable ante la caída. Ford oyó una risita suave y se giró para ver a Fiddleford medio desviado, con los hombros temblorosos mientras se tapaba la boca con la mano. Ford lo miró con el ceño fruncido antes de mirar a Stanley, quien apoyó la barbilla en el pecho de Ford para sonreírle. No puedo creer que seas tú. Tenía miedo de no encontrarte. Stanley lo miró parpadeando. Eres tan grande, te pareces un poco a papá. ¿Cómo envejeciste tanto? ¿Magia de Ned? ¿Experimentos fallidos? ¿Tuviste que hacer explotar algo? Ese Stanley, cálmate, tartamudeó Ford, ajustándose las gafas. Todavía estoy intentando procesar esto. Stanley finalmente lo soltó, pero no retrocedió, sentándose sobre sus piernas. ¿Qué hay que procesar? Estoy aquí, tú estás aquí, todo va a estar bien ahora. Ford se pellizcó el puente de la nariz. No, Stanley, ¿cómo llegaste aquí? Su gemelo, mucho más joven, frunció el ceño mientras se frotaba la nuca. Todavía lo estoy descifrando. Al principio pensé que solo estaba soñando, pero me duele mucho la rodilla, así que creo que no estoy durmiendo. ¿No dijiste que encontraste algo? Preguntó Fiddleford. Algo que brilló y te trajo aquí. Stanley jadeó, abriendo mucho los ojos antes de ponerse de pie de un salto y correr de vuelta a la cocina. Ford arqueó una ceja mientras se ponía de pie lentamente y se enderezaba. Unos segundos después, Stanley volvió corriendo, sujetando su mochila con una mano y rebuscando en su interior con la otra.
Al pararse frente a Ford, sacó dos piezas de un extraño dispositivo parpadeante. Stanley las miró con tristeza antes de ofrecérselas con cuidado a Ir. Íbamos a la playa y encontramos una cinta métrica rara en el suelo, explicó. La cogimos porque la necesitábamos para arreglar el Stanowar. Ford dudó un segundo en alcanzar los pedazos al oír ese nombre. El Stanowar, hacía años que no pensaba en ello, hasta que vio esa vieja foto hacía apenas unos minutos, y oír su nombre junto con la voz de su gemelo le trajo al instante una oleada de recuerdos que creía tener enterrados. Empezaba a nublarle la cabeza. Pero entonces el segundo pasó, y se deshizo de esos pensamientos mientras tomaba los pedazos. Si unía las dos mitades, entendía por qué alguien, sobre todo un niño, asumiría que era una cinta métrica normal. Parecía bastante simple por fuera, aunque extraña. Sin embargo, con solo mirar el interior, Ford se dio cuenta de que era todo menos simple. Piezas de metal, cables y luces, cosas que una cinta métrica no debería necesitar, y mucho menos tener. Nunca había visto una tecnología como esta. Phil de Fordi. Su asistente se acercó a él mientras Ford le ofrecía una de las mitades. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar el dispositivo. Vaya, vaya, ¿no es eso algo increíble? Ford miró fijamente la mitad que tenía en la mano y notó que contenía el gran rollo de cinta. Ford no tenía ni idea de lo delicado que se suponía que era este dispositivo. No quería arriesgarse a tocarlo, así que lo inclinó para verlo mejor. Marcaba horas, meses, años, décadas. Stanley, ¿qué año es? Stanley no cuestiona por qué Ford plantearía una pregunta que debería ser obvia. En cambio, simplemente se burla. El genio más tonto del mundo y 1966, claro. Ford respiró hondo mientras extendía el documento. Stanley, ¿qué dice esto? Stanley se cruzó de brazos mientras miraba el rollo con los ojos entrecerrados. Ah, sí, también nos confundimos con eso. Empezaba a pensar que era una broma o algo así, pero después de lo que pasó, no sé qué es. Creo que nos teletransportaron aquí, pero eso no explica por qué eres mayor. No nos teletransportamos a ningún sitio, repitió Fir. Llevo aquí 6 años. Sí, claro. Estabas justo al lado de... Stanley, el año es 1982. Stanley parpadeó. ¿Qué? 1982. No te teletransportaste, Stanley. Viajaste en el tiempo. En retrospectiva, Ford probablemente podría haber sido un poco más cauteloso con su explicación. Estaba pensando casi en voz alta, demasiado sorprendido para considerar la reacción del chico. Vio con el rabillo del ojo que Phil de Ford lo miraba con incredulidad. Stanley, como siempre, intentó disimularlo todo como si fuera una broma. ¿Qué? No, no, vamos, Sixer. Esa porquería no es real, solo son basura de cómic. Stanley, estoy justo frente a ti, dijo Ford, señalándose. ¿Por qué crees que soy mucho mayor que tú? No lo sé. Ford tenía muy pocos recuerdos de su hermano tartamudeando, pues era el más seguro de sí mismo. Escucharlo así le encogió el corazón. Pensé y que tal vez estabas maldito, o algún experimento estúpido, oí. Pero mientras intentaba debatir, Ford pudo ver cómo la expresión se tornaba desolada. ¿Stanley? Los ojos de Stanley se abrieron de par en par mientras miraba fijamente al suelo. De repente, dejó escapar un suspiro tembloroso. Esto no puede estar pasando. Stanley se llevó las manos a la cabeza, agarrándose el pelo con fuerza. No puedo estar en el futuro. Tengo que, aunque pueda volver a casa, no será mi casa. Mamá y papá podrían haberse ido y yo. Ay, hola. Phil de Ford colocó con cuidado su mitad del dispositivo en una mesita cercana antes de arrodillarse a su lado y ponerle una mano en el hombro. Tranquilo, hijo, respira un segundo. Nosotros también estamos intentando resolver esto, pero todo irá bien. Respira. Ford nunca había estado tan agradecido de que su asistente fuera un padre con experiencia. En cuanto Stanley entró en pánico, sintió que su corazón se aceleraba. Nunca se le había dado bien tratar con niños. Apenas conocía al hijo de Shermie. Su sobrino siempre lloraba cuando intentaba abrazarlo de bebé, y los niños que veía en la calle solo se le quedaban mirando las manos. Sin embargo, Phil de Ford logró mantener la calma, así que Stanley dejó de tartamudear e intentó respirar hondo varias veces. De repente, Phil de Ford miró a Ford con una expresión muy severa. Ah, cierto.
Ford tragó saliva con dificultad, colocando su mitad del dispositivo junto a la otra antes de dar un paso al frente. Tiene razón, Stanley dijo con firmeza. A nosotros también nos cuesta entender esto, pero estoy seguro de que lo superaremos. Pero... Sé que esto da miedo, pero aquí estás a salvo, dudó Ford antes de ponerle una mano en el otro hombro. Te lo prometo. Stanley lo miró fijamente, con expresión aún insegura, antes de asentir con firmeza. Ford sonrió levemente, contento de ver que las cosas se habían calmado un poco por ahora. De repente, Stanley se abalanzó sobre Ford, aunque esta vez con más suavidad. Hundió la cara en su chaleco, abrazándolo con fuerza. Ford lo miró fijamente un instante antes de colocar torpemente una mano sobre su hombro y la otra sobre su cabeza, alborotándole ligeramente el pelo. Stanley solo lo apretó con más fuerza. Entonces, la voz de Stanley se apagó con el suéter. ¿Tú no eres el Ford que venía conmigo? Ford negó con la cabeza. No, no lo soy. Pero eso significa, jadeó Stanley. Espera. Eso significa que mi Ford sigue ahí fuera. Tengo que encontrarlo. El repentino cambio de actitud, sumado al tirón de Stanley, casi desequilibró a Ir. Stanley recogió su mochila y se dirigió hacia la puerta, pero Ford saltó frente a él con los brazos extendidos. El chico chocó contra él e intentó zafarse. Déjame ir. Stanley, espera. Suplicó Fiddler. Alto. No puedes salir corriendo solo. ¿Por qué no? Espetó Stanley. Ya lo superé antes, ¿verdad? Sí, y mira lo destrozado que estás, dijo Ford con un tono que Ford reconoció como su voz de papá. Tienes suerte de no haberte roto algo. Si no hubiera sido por ese gigante, esos gnomos te habrían arañado hasta dejarte hecho pedazos. Stanley gruñó mientras apartaba los brazos bruscamente, dando un paso atrás, pero claramente listo para frenar en cuanto tuviera oportunidad. Ford frunció el ceño. ¿Gigante? Stanley se giró para mirarlo. Sí, hay un gigante arbóreo en el bosque. Me salvó de los gnomos y me dijo que mi hermano estaba aquí, miró al suelo. Supongo que no sabía que se suponía que eras mi gemelo. Ford parpadeó varias veces antes de preguntar. ¿Conoces a Steve? Ahora Stanley parecía confundido. ¿Steve? Sí, así se llama, explicó Ford. Al menos, así lo he estado llamando, no me ha dicho otra cosa. Nunca ha sido muy conversador, y de todas formas, nunca se queda el tiempo suficiente para una. Ford suspiró mientras se frotaba la frente. Claro que tú, de entre todos, encontrarías un gigante y lo llamarías Steve. ¿Y qué se supone que es eso y? Oye. Gritó Stanley. ¿Y mi Ford? Podría seguir ahí fuera. Lo sabemos, Stanley le aseguró Fiddler. ¿Seguro que se nos ocurre algo? Puedo ir a buscarlo. Ambos se giraron para mirar a Ford. Él levantó la barbilla y se llevó las manos a la espalda. Si vino aquí contigo, no pudo haber ido muy lejos, explicó. Veré si lo encuentro y podemos partir de ahí. Ford, ¿podrías quedarte aquí con él? Ford arqueó una ceja, pero asintió. Por supuesto. Stanley frunció el ceño. Espera, ¿vas solo? Ford resistió el impulso de poner los ojos en blanco. He recorrido casi todos los rincones de este bosque, Stanley. No te preocupes, soy totalmente capaz. Pero, una vez que regrese, Ford y yo podremos empezar a revisar ese dispositivo y ver si podemos averiguar cómo funciona y cómo solucionarlo. Ford había dicho esto último secamente, y Stanley miró al suelo avergonzado. Ford sospechaba que tenía algo que ver con el estado actual del dispositivo, y eso lo confirmó. Ford se aclaró la garganta mientras apoyaba una mano en el hombro de Stanley. ¿Por qué no volvemos a la cocina? Vamos a prepararte algo de comer. Stanley apretó los puños y miró al suelo con furia. Ford conocía esa mirada. La que siempre ponía cuando su padre lo regañaba y castigaba. La que ponía cuando sabía que no iba a librarse. Stanley no respondió, pero asintió. Ford sonrió y empezó a alejarlo, pero Stanley se detuvo y miró a Ford con esperanza. Volverás, ¿verdad? Ford arqueó una ceja. Claro, esta es mi casa. Ja, sí. La risa de Stanley no coincidía con sus ojos y dejó que Ford lo guiara de regreso a la cocina. Ford estaba siendo sincero. Tenía toda la intención de registrar el bosque para ver si una versión más joven de él rondaba por allí, pero esa no era la única razón por la que se había ofrecido a mirar.
A decir verdad, Ford también necesitaba una excusa para salir de casa. Le dolía la cabeza, las habitaciones le daban vueltas y estaba destrozado. Solo necesitaba un momento a solas con sus pensamientos. Ford sabía que probablemente estaría fuera un rato, y el sol ya se ponía. Así que rápidamente agarró una linterna, prefirió prescindir de ella solo por esta vez para ahorrar tiempo, y se dirigió al bosque. Nuevo México 1982. Stanford se aferró a sus hombros como si le fuera la vida en ello, sollozando mientras intentaba respirar hondo. Stan logró relajarse un poco después de unos instantes antes de corresponderle el abrazo, frotándole la nuca con una mano. Tranquilo, amigo, su voz sonó más grave de lo habitual. Te entiendo, tranquilo. Sintió que Stanford asentía, pero no se movió. Ninguno de los dos lo hizo. Stan no estaba seguro de cuánto tiempo permaneció en el suelo abrazando a su hermano. Casi esperaba que fuera una locura, que en cualquier momento despertaría desplomado en su cama del motel. Pero la brisa fría le provocaba punzadas en la espalda, y la rodilla le empezaba a doler al arrodillarse en el suelo. Normalmente no se sienten esas cosas en los sueños, ¿verdad? Después de lo que pareció una eternidad, Stanford respiró hondo antes de finalmente separarse. Mantuvo una mano sobre el hombro de Stan y con la otra le frotó los ojos bajo las gafas. Stan notó que le temblaban las piernas y mantuvo una mano en la espalda por si acaso. No, no puedo creer, sorbió por la nariz. De verdad te encontré. La sonrisa de Stan se desvaneció levemente. No sabía por qué, pero presentía que esta pequeña versión de Ford no buscaba una versión de 28 años de su gemelo. Soy y no estoy seguro de ser a quien estás buscando. Stanford se ajustó las gafas mientras giraba la cabeza hacia el coche de Stanley. Estaba mirando la matrícula. Volvió a mirar a Stan directamente a los ojos, y Stan hizo una mueca. Sintió que lo estaban analizando de nuevo. Stanford puso ambas manos sobre los brazos de Stan y lo sujetó con más fuerza. ¿Lo que le pasó? Stan apartó la mirada mientras se frotaba la nuca. Es una pregunta capciosa, Poindexter. Sinceramente, debería preguntártelo yo. ¿Qué haces aquí? Stanford abrió la boca para responder, pero en ese momento algo hizo un fuerte ruido metálico en un callejón cercano y un gato chilló con fuerza. Stanford jadeó levemente y se acercó a Stan. ¿Podemos ir a otro sitio primero? Este lugar me da escalofríos. Stan tamborileaba con los dedos sobre su rodilla. Solo había un lugar al que podían ir en ese momento, pero no le hacía mucha gracia que su hermano, su hermanito, viera el desastre que era su refugio temporal. Todavía tenía unas cuantas stand-bag guardadas en su habitación, por Dios. Pero incluso su mente tonta sabía que esto no era algo que pudieran posponer ni comentar abiertamente. Vamos a mi casa, dijo tras unos momentos de silencio. Podemos hablar allí. Los ojos de Stanford se iluminaron y sonrió. De acuerdo. Stan sintió un nudo en el corazón al ver la mirada que le dirigió su hermano al ponerse de pie. Se quedó allí, incómodo, un momento antes de juguetear con sus llaves. Solo y dame un segundo. Se dirigió rápidamente a su coche, quitándole el seguro antes de abrir la puerta del copiloto. Tiró toda la basura que había al suelo del asiento trasero y comprobó si había alguna mancha húmeda antes de señalar hacia adentro. Stanford se acercó rápidamente y se sentó sin dudarlo. Stan tardó unos segundos más en sentarse al conductor, intentando mantener la respiración tranquila mientras soplaba una brisa particularmente fría. Todavía hacía un poco de frío dentro del coche después de cerrar la puerta. Lo siento, murmuró distraídamente mientras arrancaba el motor. La calefacción está un poco rota, pero funciona. Stanford negó con la cabeza. No pasa nada, estoy bien. Stan asintió. Se quedó allí sentado unos instantes, agarrando con fuerza el volante antes de poner finalmente el coche en marcha. Solo fueron 15 minutos de regreso al motel, pero se le hizo una hora. Stan no se le ocurría nada que decir y encendió la radio para evitar el silencio. No prestó atención a nada de lo que decían ni a la música que sonaba, solo estaba concentrado en regresar. Sintió la mirada de Stanford sobre él durante todo el trayecto. No dijo nada, no hizo preguntas, solo lo miró fijamente. Era un poco inusual, pero Stan no podía culparlo. Imaginó que debía de ser un espectáculo para la vista, comparado con cómo era antes, cómo lo recordaba este Stanford.
Stan había visto y leído suficientes novelas a lo largo de su vida como para tener una idea simplificada de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo no tenía ni idea de qué demonios estaba pasando. Una versión más joven de su gemelo estaba sentada en su dichoso coche. Ya había superado la idea de que fuera una alucinación, pero eso no aliviaba su confusión. ¿Cómo era posible? ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo demonios había tenido Stan la suerte de ser quien lo encontrara? Pensó brevemente en lo que podría haberle pasado a Stanford si no lo hubiera perseguido, si no lo hubiera visto, si no hubiera entrado en ese restaurante. Stan rápidamente se quitó esos pensamientos de la cabeza y siguió conduciendo. Finalmente, llegó al estacionamiento del lúgubre motel que consideraba su hogar temporal. Aparte de las luces encendidas afuera, no había señales de vida. Ni siquiera el vagabundo que solía dormir junto al contenedor, un bicho raro llamado Kevin que siempre sonaba como un drogado al hablar, estaba a la vista. Bien. Eso estuvo bien. Stan detuvo el coche frente a su habitación antes de sacar las llaves. Stanford parpadeó al ver el edificio mientras se desabrochaba lentamente el cinturón de seguridad. ¿Aquí es donde vives? Stan apartó la mirada. Sí, por ahora. Anda, vámonos. Se levantó del asiento y rápidamente se dirigió al asiento del copiloto. En cuanto Stanford salió, Stan revisó 3 veces que su coche estuviera cerrado con llave antes de acompañar al chico hasta la puerta. Buscó torpemente las llaves antes de finalmente abrir la puerta. La habitación estaba exactamente como la había dejado. Era una buena señal, porque significaba que nadie había intentado entrar y llevarse lo poco que le quedaba, pero también era vergonzoso, ya que no tenía más que trastos, la mayoría de sus fallidos intentos de negocio. Al menos se había molestado en recoger la basura antes. Incluso él tenía un límite de basura sobre la que podía caminar antes de sentirse incómodo. Una vez dentro, Stan cerró la puerta rápidamente con llave. Se quedó mirando la mirilla unos minutos, por si acaso, antes de finalmente respirar hondo y darse la vuelta. Stanford se había quitado la mochila y la había dejado en el suelo, observando la habitación con asombro y confusión. ¿Aquí es donde te quedas? Preguntó. Sí, respondió Stan secamente. No es gran cosa, pero tiene cama y ducha. Stanford no respondió. Stan se aclaró la garganta e hizo un gesto hacia la cama, y Stanford captó la indirecta y se sentó en el borde. Stan se acercó a una caja escondida junto a la cama y rebuscó antes de sacar una botella de agua, la última que le quedaba. Había estado racionando el agua hasta que pudiera conseguir más. Robar comida era fácil, pero el agua embotellada era un poco complicado. No le cabían bien en las mangas y hacían demasiado ruido si no tenía cuidado. Stan se acercó a Stanford y le ofreció el billete. Toma. Stanford sonrió al tomar la botella. Observó el logo con los ojos entrecerrados un momento antes de abrirla y dar un largo trago. Stan agarró una silla junto a la mesa cercana y la acercó para sentarse frente a él. Ahora que la situación estaba más o menos tranquila, podían hablar en paz. Entonces empezó Stan, ¿eres Ford? Claro que sí, dijo Stanford con toda claridad. Sabes que sí. Mírame. Lo soy, solo que y no entiendo cómo estás aquí. Stanford miró al suelo. Creo que sí. Stan se inclinó hacia adelante y cruzó los brazos sobre las rodillas. ¿Y bien? Stanford se aferró al edredón mientras seguía mirando al suelo. Stan reconoció esa mirada. Su gemelo siempre tenía dificultades para formar las palabras adecuadas y siempre necesitaba un momento para pensarlo antes de siquiera abrir la boca. Después de unos segundos, Stanford tomó otro trago de agua antes de mirar a Stan. Bueno, nosotros, mi Stanley y yo, se dijo a sí mismo. Estábamos caminando por el pueblo para ir a la playa y pasar el rato en el barco. Stan sintió que sus manos se cerraban en puños. Él y su gemelo pasaban casi todos los días en el Stanowar cuando eran pequeños. Era el único lugar en Glassshire donde eran más felices, donde podían ser ellos mismos sin consecuencias. No fue hasta que empezaron la preparatoria que Ford empezó a pasar cada vez menos tiempo en el barco, y con Stan, para el caso. Se había entregado cada vez más a sus estudios, esforzándose constantemente por alcanzar el éxito académico. Hubo algunas ocasiones en las que Stan tuvo que rogarle que se tomara un descanso y pasara el rato. Ford siempre se había mostrado reacio, pero también parecía feliz una vez que finalmente salían. Caminábamos por la acera, pero tropecé con algo. Parecía una cinta métrica normal, así que íbamos a usarla para ayudar a arreglar el barco.
Estaba agrietada, así que la probamos para asegurarnos de que seguía funcionando, y empezaron a saltar chispas. Todo se volvió blanco, y acabé en un callejón junto a la parada del autobús. Stan frunció el ceño. Así que había algo de tecnología de ciencia ficción involucrada. Eso no le sorprendió mucho a Stan. ¿Era eso o algún tipo de magia rara detrás de todo? Aunque no era experto en ninguna de las dos cosas, así que saberlo no le ayudó mucho. Ese tipo de cosas siempre fueron cosa de Kirk. Él era el listo, después de todo. Stanford dio otro sorbo a la botella antes de taparla y dejarla a su lado. Apoyó las manos en las rodillas, apretándolas con nerviosismo. Al principio pensé que quizá me había teletransportado lejos de casa, pero, encontré este periódico en el suelo, y decía que era 1982. Stanford bajó la cabeza para mirarse los pies. No parecía que estuviera pensando qué decir, simplemente parecía completamente perdido. Stan no podía culparlo. Él también se sentía perdido. Entonces, ¿si estás diciendo que viajaste en el tiempo? Supongo que sí. Ajá, Stan se dio un golpecito en el brazo con un dedo. ¿Tienes esa cinta métrica? Stanford negó con la cabeza. No, creo que mi Stanley todavía lo tiene, donde quiera que esté. ¿No terminó aquí contigo? Es justo. Estaba completamente solo cuando llegué aquí. Ni siquiera sé si regresó conmigo. Stanford agarró con fuerza el edredón de la cama, frunciendo el ceño. Al cabo de un momento, miró a Stan y le tembló la voz al hablar. Stan, ¿y qué va a pasar conmigo? Dios mío, en una bici. ¿Cómo se suponía que Stan reaccionaría a eso? Aunque fuera lo suficientemente inteligente como para manejar algo así, seguía sin saber cómo era posible ni por qué había sucedido. Solo se le ocurría a una persona que podría tener una idea de qué hacer. Por desgracia, esa persona era la última que querría volver a hablar con Stan, y mucho menos ayudarlo. Decidió dejar esa idea de lado por ahora. No estoy seguro, amigo, admitió. No es precisamente mi especialidad. El rostro de Stanford se contorsionó mientras se metía las manos en los bolsillos. Stan se inclinó y le puso una mano en el hombro. Oye, eso no significa que no podamos resolverlo, ¿verdad? Sonrió. Pase lo que pase, y tarde lo que tarde, me aseguraré de que estés bien. Normalmente, Stan no querría que alguien tan joven se involucrara en su vida. Demonios, no estaba viviendo, sino sobreviviendo. No es algo con lo que una persona decente querría que se involucrara un niño. Pero este no era un niño cualquiera. Este era Stanford. Una versión de él que no pertenecía allí. No tenía a nadie más que lo ayudara ni a dónde ir. Stan sentía un nudo en el estómago y el pecho, con los sentimientos dejados por viejas heridas sin sanar, pero se obligó a reprimirlos. Fuera lo que fuese, necesitaba estar ahí para Stanford, al menos hasta que encontraran a su Stanley. Stanford le sonrió con los ojos brillantes. Se frotó la nariz antes de tomarle la mano. Gracias, Stan. Stan sonrió. No te preocupes, amigo. Stan? ¿Sí? ¿Cómo es que? Stanford miró a su alrededor. ¿Por qué vives aquí? Stan se encogió de hombros. Porque era barato y estaba disponible. Técnicamente no era mentira, pero sabía perfectamente a qué se refería su hermano. Aún no estaba listo para abrir esa caja de Pandora, suponiendo que lo hiciera. No, quiero decir. Sé lo que querías decir, Sixer, dijo Stan, pasándose una mano por la cara y el pelo. Mira, es una larga historia, ¿vale? Demasiado larga para contarla ahora. Pero, sin peros, Kirk. Ha sido una noche muy larga, ¿vale? Hablamos de esto luego. La verdad es que Stan no quería hablar del tema. De hecho, estaría perfectamente contento con no hablar de ello y fingir que no había sucedido. Pero eso no había funcionado del todo en los últimos 10 años, así que dudaba que funcionara ahora. Incluso su testarudo cerebro sabía que el tema acabaría saliendo a la luz y que tendría que decir algo. Stanford sin duda se daría cuenta de que mentía, pero eso no significaba que no pudiera intentarlo, ¿verdad? Stanford pareció un poco molesto, pero asintió de todos modos. Stan suspiró mientras se ponía de pie y recogía la silla. Comprobó 3 veces que la puerta seguía cerrada antes de apoyar la cabecera de la silla bajo el pomo. Voy a darme una ducha rápida, explicó. Si alguien llama a la puerta, no contestes ni abras. Solo ven a buscarme, ¿vale? Bueno. Stan asintió antes de acercarse a su bolsa de lona y rebuscar.
Sacó una camiseta extra y un pantalón de chándal y se los acercó a la cara. No olían tan mal, así que se encogió de hombros y se dirigió al baño. Hacía tiempo que se había quedado sin jabón, pero incluso tener agua limpia le hacía sentir de maravilla. Empezaba a acostumbrarse a limpiarse la cara y los brazos en el lavabo. Pero, durante los primeros minutos, solo pudo quedarse allí parado y dejar que los acontecimientos de esa noche lo invadieran. Una versión de 12 años de su gemelo había viajado en el tiempo al futuro y se lo había encontrado milagrosamente. Stan estaba más que agradecido de haberlo encontrado en ese momento. Ningún niño debería estar perdido en la calle a estas horas de la noche, y Stanford estaba mucho más que perdido a esas alturas. Stan se pasó las manos por el pelo, intentando quitarse toda la grasa posible. ¿Qué demonios estoy haciendo? La verdadera pregunta era, ¿qué iba a hacer? Ni el tiempo que hubiera pasado solo lo habría preparado para esto. Ni siquiera tuvo el valor de hablar con Ford por teléfono, y ahora esta versión de él estaba allí, en su habitación, sonriéndole como si fuera su persona favorita en el mundo. Incluso si Stan había sido la persona favorita de Ford en algún momento, ciertamente ya no lo era. El agua estaba fría cuando Stan finalmente giró la llave y salió. No había necesitado quedarse dentro tanto tiempo. Quizás una parte de él, la parte que rogaba que todo volviera a la normalidad, estaba retrasando lo inevitable. Esperaba haber convencido a Stanford de que dejara de hablar de sí mismo por ahora, de que pudiera olvidarlo y dormir unas horas. Dudaba que pudiera soportarlo mejor por la mañana, pero al menos podía fingir por ahora, ¿no? Una vez seco y puesto su ropa un poco más limpia, salió del baño. La habitación del motel estaba a oscuras. La única luz era el baño abierto. Stan metió la ropa sucia en la bolsa de lona antes de posar la vista en la cama. Stanford se había quitado las gafas y la chaqueta de aviador y las había dejado sobre una vieja caja de cartón junto a la cama. Estaba acurrucado bajo las mantas a un lado de la cama. Parecía bastante cómodo, pero Stan dudaba que aún estuviera completamente dormido. Stan apagó la luz del baño y toda la habitación se quedó a oscuras, salvo por un rayo de luz exterior que se filtraba por las persianas. Se arrastró lentamente hacia el otro lado de la cama y dudó antes de desplomarse en el colchón. Stanford movió la cabeza sobre una de las almohadas, pero por lo demás no reaccionó. Stan miró a su hermano a la cara un momento antes de girarse para mirar al techo. Quizás despertara mañana y todo esto hubiera sido un sueño muy extraño. No, ni siquiera él tuvo la suerte de lograr eso. ¿Stanley? La voz apagada de Stanford sacó a Stan de su trance y susurró. ¿Sí? Seguirás aquí cuando me despierte y verdad. Stan resopló levemente. Se preguntaba lo mismo sobre el chico que yacía a su lado. Claro que sí, amigo. Ahora, duérmete. Kylie. Stanford dejó escapar un profundo suspiro antes de volver a sentarse. Stan siguió mirando al techo hasta que se le pusieron los ojos demasiado pesados. El comienzo de enero había sido extrañamente cálido, lo que provocó que una buena cantidad de nieve se derritiera y desapareciera, pero si el viento era una indicación, podría haber un poco más de nieve antes de que llegue la primavera. Ford había vagado por el bosque durante una buena hora después de la puesta del sol. Aparte de unas cuantas ardillas irritables, no había visto ninguna otra señal de vida, y mucho menos un niño que se le pareciera. Una parte de él no esperaba encontrarlo, pero no encontrarlo lo inquietó. Si no estaba allí, ¿dónde podría estar? Ford continuó buscando entre los árboles hasta que sintió que se le entumecían las manos, y solo entonces emprendió el regreso a la casa. Tendría que volver a intentarlo mañana. Quizás podría pedirle a Ford que le ayudara de buscar para poder quedarse y seguir trabajando en el portal. Toda esta situación había desbaratado sus planes, y ya estaban a punto de derrumbarse. Si no solucionaba el problema pronto, tendrían que posponer la prueba al menos unos días. Una vez más, su hermano se interponía en su camino hacia el éxito, aunque no fuera su culpa. La mayoría de las luces parecían seguir encendidas cuando Ford se acercó a la casa. Buscó las llaves en el bolsillo y entró rápidamente. Oyó pasos bajando las escaleras mientras cerraba la puerta con llave y alzó la vista para ver a Ford con una colcha y una almohada de repuesto. ¿Hubo suerte? Preguntó cuando llegó al primer piso. Ford negó con la cabeza. No, nada. Ford suspiró. Madre mía, no va a estar contento. ¿Te causó algún problema? Solo un poco. Intentó irse contigo unas 3 veces, incluso intentó escabullirse por la ventana una vez. Ford negó con la cabeza.
Estuve a punto de atarlo, pero cedió antes de que llegara el momento. Hemos hablado y ha accedido a no salir solo a menos que esté con alguno de nosotros. Ford dudaba seriamente que Stanley cumpliera ese acuerdo por mucho tiempo, pero decidió no expresar sus preocupaciones. Ahora que estaba de vuelta en casa, la energía que le quedaba lo había abandonado, dejándole un dolor sordo en los hombros. ¿Dónde está? Lo dejé en la cocina hasta que lo acomodé. Ford levantó la colcha en sus brazos. Pensé que podría dormir en el sofá cama, así que le compré esto. Ford estaba a punto de preguntarse por qué dejaba solo a Stanley, era Stanley, por Dios. Pero frunció el ceño ante lo que acababa de decir. ¿El sofá cama? Eso está en mi estudio. Ford arqueó una ceja. Lo sé muy bien. Pero yo. No tenemos otra cama y no voy a obligarlo a dormir en ese sofá abandonado de la sala. Está lleno de trastos y no entiendo por qué lo tienes, es tan incómodo. Ford se dio la vuelta y se dirigió al estudio de Ford se quedó boquiabierto hasta que se fue. ¿Desde cuándo su amigo era tan firme con él? Ford negó con la cabeza antes de dirigirse a la cocina. Stanley estaba sentado en la misma silla de antes, con los brazos cruzados sobre la mesa, mirando fijamente una pequeña libreta abierta frente a él. Golpeaba ligeramente el suelo con el pie y tarareaba suavemente. La melodía le resultaba familiar, pero era demasiado suave para que Ford la identificara. Se aclaró la garganta ruidosamente y Stanley levantó la cabeza de golpe para mirarlo. ¿Has vuelto? Stanley sonrió radiante, se puso de pie de un salto y corrió hacia él. ¿Estás bien? ¿Lo encontraste? Estoy bien, empezó. Lo siento, pero, aún no lo he encontrado. Ford estaba preparado para que Stanley se sorprendiera, entrara en pánico de inmediato e intentara salir corriendo de nuevo. En cambio, su sonrisa se desvaneció al mirar al suelo. Parecía preocupado, por supuesto, pero también sumido en sus pensamientos. Era la misma mirada que ponía siempre que planeaba una broma extravagante. Solo faltaba la sonrisa arrogante. Ford tragó saliva. Estoy seguro de que lo encontraremos, no hay por qué preocuparse. Stanley asintió, pero no dijo nada. Se giró lentamente y regresó a la mesa, cogiendo el cuaderno y mirando fijamente la página. Ford se inclinó con curiosidad para mirar, pero Stanley lo cerró y lo guardó en su bolso. Se aclaró la garganta. Entonces, ¿y has comido? Stanley asintió. Sí, Fitz iba a preparar algo, pero ya tenía un sándwich que me preparó mamá. No quería desperdiciarlo, ¿sabes? Bueno y bien. Siguieron 3 segundos de incómodo silencio. Ford apretó las manos a la espalda con fuerza, nervioso. Stanley arqueó una ceja mientras ladeaba la cabeza. ¿Estás bien, Sixer? Ford frunció el ceño y resopló. Claro que sí. No, no lo eres. Tienes esa mirada en la cara. ¿Qué mirada? Esa mirada, enfatizó Stanley, señalándolo con el dedo. La gente que está bien no se ve así. Ford sintió que su irritación aumentaba y abrió la boca para discutir, pero la cerró rápidamente. Contrólate, Stanford, se dijo. Eres mejor que esto. Tenía 28 años, por Dios, no debería tener discusiones insignificantes con un niño de 12, ni siquiera si era su hermano. Stanley siempre había sabido cómo sacarlo de quicio sin siquiera intentarlo. Era agotador. Hay un sofá cama en mi estudio, dijo secamente. Ford ya te lo está preparando. Deberías entrar para dormir. Ah, vale, dijo Stanley cogiendo su mochila. ¿Dónde está? Sígueme. Ford condujo a Stanley fuera de la cocina y bajó las escaleras que conducían a su estudio. Al llegar abajo, Ford notó que la puerta estaba entreabierta. La empujó y vio que la habitación estaba bañada por la suave luz de la lámpara de su escritorio. Estaba tal como la había dejado esa tarde, solo que ahora la cama plegable estaba preparada. Ford estaba desplegando la colcha grande y se giró cuando entraron. No es mucho, pero deberías estar bastante cómodo, le dijo a Stanley mientras colocaba la colcha sobre el colchón. Ah, no te preocupes, Fitz. De todas formas, tengo más espacio aquí que en mi litera. Ford sonrió antes de tirar la almohada a un extremo del colchón. Stanley dejó su mochila en el suelo y se apoyó en el borde de la cama, rebotando un poco y haciéndola crujir. Ford se quedó frente a la puerta, con las manos a la espalda. Estaba a punto de disculparse cuando Ford intervino. Creo que me voy a dormir. Duerman bien, ¿de acuerdo? Buenas noches, Fitz.
Ford no respondió mientras su asistente se dirigía a la puerta. Ford se detuvo un momento al llegar a su lado, asintió con la cabeza hacia Stanley y se fue sin decir nada más. Ford respiró hondo mientras se giraba hacia la habitación. Stanley seguía sentado en el borde de la cama, quitándose los zapatos. Ford dudó antes de dar unos pasos hacia adelante. ¿Estarás bien por esta noche? Preguntó. Stanley miró a su alrededor y tragó saliva. Sí, estaré bien. Ford lo observó mientras balanceaba suavemente las piernas por el borde de la cama. Stanley volvió a mirar hacia la puerta antes de inclinarse hacia adelante y hacerle un gesto a Ford para que se acercara. Ford parpadeó y luego se acercó lentamente para pararse a su lado. Stanley palmeó el espacio junto a él en el colchón, y Ford resopló al sentarse. Sixer empezó. Se me ocurrió una idea. A Ford le disgustaba admitirlo, pero sentía curiosidad. ¿En serio? Sí. Es solo que, Stanley se dio un golpecito en la rodilla con un dedo antes de continuar. Fue muy afortunado encontrarme contigo, ¿verdad? Afortunado no era la palabra que Ford usaría para describirlo, aunque supuso que fue mejor que hubiera encontrado a Stanley antes que nadie. Supongo que sí. Bien. Entonces, Stanley frunció el ceño y negó con la cabeza. Vale, ya sé cómo suena, pero ¿y si mi Ford regresó conmigo? Ford arqueó una ceja. Te lo dije, Stanley, no lo encontré ahí. Pero estoy seguro. No. O sea, viajó al futuro conmigo. Ford se cruzó de brazos. Creía que ya habíamos establecido que eso era exactamente lo que podría haber sucedido. Sí, y si estoy aquí contigo, Stanley dudó un momento antes de continuar. Entonces, ¿y si él está conmigo? ¿Y qué? Quiero decir, y si realmente viajé en el tiempo y terminé aquí contigo, entonces tal vez él terminó aquí con tu Stanley. Era tan extrañamente simple que Ford casi lo descartó de inmediato. Pero cuanto más lo pensaba, más plausible le parecía. El hecho de que Stanley hubiera acabado en Gravity Falls y no en cualquier otro lugar del mundo era una coincidencia increíble, y con algo tan peculiar como esto, ¿qué más daba? ¿Tiene alguna razón para creer que este pueda ser el caso? Preguntó después de un momento. O sea, además de esto, Stanley hizo un gesto entre ambos. Esto es prácticamente todo. Si yo tenía suerte, quizá él también. Quizás por eso Stanley no había reaccionado mal al regreso de Ford con las manos vacías. Eso debía significar que tenía la confianza suficiente para no preocuparse, pero no tenía otra prueba que su propia situación. Aún así, era una hipótesis mejor que la que Ford podía plantear en ese momento, y también más esperanzadora. Supongo que es posible, admitió Ford, sorprendido de oírse decirlo. Es, curiosamente sabio de tu parte, Stanley. Claro que sí. Stanley alzó las manos con aire de suficiencia. Sé usar la cabeza, pero es más divertido cuando no lo hago. También es más peligroso cuando no lo haces, dijo Ford con seriedad. Para eso te tengo, Sixer. Yo pongo la diversión. Tú, la inteligencia. Juntos, hacemos cosas increíbles. Ford no pudo evitar poner los ojos en blanco. Intentó convencerse de que no debía ser demasiado crítico, que esta versión de Stanley aún conservaba una ingenuidad infantil. Él mismo la tuvo en algún momento, pero también sabía que Stan nunca dejó de ser infantil, y esa era parte de la razón por la que su relación había empezado a deteriorarse incluso antes del incidente. La idea de que una versión más joven de él pudiera estar atrapada con Stan le producía náuseas. Oye, murmuró Stanley, haciendo que Ford se diera la vuelta. Perdona, no haberte reconocido antes. Simplemente eres, diferente. La expresión de su rostro fue suficiente para disipar cualquier irritación que Ford sintiera, sustituida por la necesidad de verla desaparecer de inmediato. La angustia no le sentaba bien a Stanley. No le sentaba bien. Oh, no, no pasa nada, dijo rápidamente. De verdad, me sorprende que lo supieras sin que te lo explicara. ¿Cómo supiste que era yo tan rápido? No sé. ¿Te pareces un poco a papá? Stanley se adelantó de repente y agarró una mano de Ford. Y vi tus manos, y la cicatriz, y todas tus porquerías de nerd se parecen mucho a las que tienes por nuestra habitación. El cuerpo de Ford se tensó cuando su hermano pequeño lo agarró, pero no se resistió. Bueno, sí. Dicho así, supongo que es obvio. Stanley le sonrió radiante antes de mirar su mano. Ford no entendía qué buscaba esta vez, pero no se atrevió a preguntar ni a apartarla.
Un momento después, Stanley se ensombreció. Parecía confundido y curioso. Extendió la mano y agarró la otra de Ford, manteniéndolas a ambas frente a él. Deslizó sus manos más pequeñas hasta que sus palmas se juntaron suavemente. Ford no podía ver desde el punto de vista de su hermano, pero imaginó que las manos de Stanley parecían muy pequeñas comparadas con las suyas. Podía sentir sus dedos más pequeños alineándose con los suyos, y Ford sintió algo burbujeando en la boca del estómago. Algo cálido pero aterrador. Intentó ignorarlo mientras permanecía completamente inmóvil. Stanley no dijo ni hizo nada, mirando fijamente sus manos durante lo que parecieron minutos. Después de un rato, frunció el ceño ligeramente al mirar a Ford. Ya estás muy grande, ¿eh? Su voz era tan inusualmente suave que estremeció a Ford hasta los huesos. Tragó saliva con dificultad mientras se encogía de hombros. Sí, bueno, y eso es lo que pasa cuando creces. Stanley se quedó mirando sus manos un momento más antes de bajar lentamente las suyas a su regazo, observándolos. Ford mantuvo las manos en su regazo, sin decir nada. No estaba seguro de qué decir. Solo habían pasado unas horas desde que esta locura había comenzado, y aún le costaba asimilarlo. ¿Sixer? Preguntó Stanley en voz baja. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Ford arqueó una ceja. Stanley, estás en Gravity Falls. ¿No te lo dijimos? Stanley negó con la cabeza. No, me refiero a... Me refiero a tu versión de mí. Ford se tensó de inmediato. En retrospectiva, debería haber previsto esta pregunta. Le sorprendió que su hermano menor no la hubiera preguntado antes. Dicho esto, no estaba seguro de cómo responder. Si no estoy contigo, Poindexter, ¿dónde más podría estar? Stanley lo miró con preocupación. ¿Dónde estoy? Ford tragó saliva con dificultad. Durante los primeros años tras mudarse a Gravity Falls, intentaba llamar a su madre al menos un par de veces al mes. Sus conversaciones siempre eran agradables, pero cada vez que ella mencionaba a Stanley por su nombre, él hacía lo posible por cortar la llamada antes. Debió de notar la costumbre, porque con el paso de los años mencionaba cada vez menos a su hermano. Ford recordaba vagamente que ella había dicho que había intentado montar su propio negocio en algún momento, pero nada más. No tenía ni idea de dónde podía estar su hermano gemelo ni de qué estaba haciendo, y le dejó una sensación desagradable en el estómago que intentó ahuyentar de inmediato. De repente, Ford se dio cuenta de que hacía tiempo que no hablaba con su madre ni con Shermie. Recordó que debía llamar pronto, después de terminar de probar el portal. No lo sé, admitió. Hace mucho que no lo sé. ¿Por qué? Ford gimió, apretándose el puente de la nariz. Aunque tuviera tiempo de explicar por qué su hermano no estaba, no podría decírselo a Stanley. Dejando a un lado su carga emocional, era totalmente irresponsable decir más de lo necesario. Viajar en el tiempo era arriesgado. Podía alterar tantas cosas simplemente estando en la misma habitación que esta versión de Stanley. El hecho de que nada desastroso hubiera sucedido aún era una especie de milagro. Pero no podía mentir. Puede que fuera más joven, pero Stanley siempre se daba cuenta de cuando mentía. Lo había dejado muy claro cuando mencionó la mirada antes. Mira, Stanley, no puedo contártelo todo. El viaje en el tiempo es un concepto del que sabemos muy poco. Ni siquiera estoy seguro de cómo llegaste aquí. Si te cuento demasiado, podría afectar al pasado. Si cambia demasiado drásticamente, cualquier cosa podría pasar. Podría dejar de existir. Stanley abrió mucho los ojos. Parecía sorprendido por la respuesta de Ford, pero no parecía creer que estuviera mintiendo. Entonces frunció el ceño. ¿No puedes decírmelo o no quieres? Preguntó Stanley con voz ligeramente amarga. Ford negó con la cabeza y se levantó. Lo siento, pero no puedo decirle más. 6. Buenas noches, Stanley. Ford se negó a mirar atrás al salir de la habitación. Oyó a su hermano soltar un suspiro agitado al cerrar la puerta. Se quedó quieto, con la mano aún en el pomo, durante lo que parecieron minutos antes de soltarlo y subir las escaleras. Por primera vez en mucho tiempo, Ford no quería hacer nada más que irse a dormir. Nuevo México 1982. Al despertar, Stanford casi había olvidado dónde estaba y no entendía por qué no estaba en su litera. Al mirar Rivera Stan roncando ruidosamente a su lado, todo lo de la noche anterior volvió a su mente. Una extraña mezcla de alivio y ansiedad le inundó el pecho, y se vio incapaz de volver a dormir.
Así que simplemente se puso las gafas y sacó uno de sus cuadernos. El de sus bocetos. Lo primero que hizo fue pasar a la página más reciente que había escrito, la que contenía la letra de su saloma con Stanley. Le costaba creer que la hubieran escrito hacía apenas unos días, que todo fuera tan normal. Stanford levantó una mano y recorrió la página con los dedos. Estuvo tentado de tararear la canción, pensando que podría ayudarle a relajarse un momento, pero no quería arriesgarse a despertar a Stan. Sacó el bolígrafo de la espiral del cuaderno antes de pasar a una página en blanco. Había pasado el resto de su tiempo despierto tomando notas de todo lo sucedido en las últimas 12 horas. Él y Stanley encontraron un dispositivo, viajaron en el tiempo, y Stanford se encontró con una versión mayor de su gemelo. Stanford no entendía por qué su Stanley no estaba allí cuando apareció. ¿Estaba en otra parte de la ciudad? ¿Estaba siquiera en el mismo país? ¿Cómo había tenido Stanford la suerte de encontrar a Stan? Stanford no estaba seguro de cuánto tiempo llevaba despierto. El reloj de la mesita de noche parecía roto. Llevaba atascado en las 3 desde que se despertó, pero cree que lleva despierto poco más de una hora. La luz que se filtraba por las persianas le bastó para ver que probablemente era de madrugada. En algún momento oyó pasar algunos coches, pero por lo demás todo estaba en silencio. Stanford mordía la punta de su bolígrafo, intentando idear un plan eficaz para buscar a su Stanley. Probablemente podrían intentar dar una vuelta en coche para ver si estaba en la ciudad primero y luego partir. Pero, ¿a dónde podrían ir? ¿Por dónde empezarían a buscar? Stanford se giró para mirar a Stan, que seguía profundamente dormido, con un brazo colgando del borde de la cama. Aunque no era el hermano con el que había venido, Stanford estaba inmensamente feliz de haberlo encontrado. Si alguien podía mantenerlo a salvo y ayudarlo con este desastre, ese era Stan. Los dos eran imparables juntos, y no había razón, en su opinión, para que una diferencia de 16 años cambiara eso. Pero ahora que la emoción de encontrar a Stan se había calmado y la habitación estaba en silencio, tuvo un momento para analizar de verdad a su ahora hermano mayor. Se parecía un poco a papá, pero por alguna razón, a Stanford le recordaba más a su hermano mayor, Shermie. Quizás era solo porque era más alto y tenía el pelo más largo. Shermie no llevaba un mullet como Stan, pero era de un largo que hacía que su padre lo fulminara con la mirada cada vez que lo veía. Stanford estaba casi seguro de que la razón por la que papá había dejado de preocuparse era porque Shermie había sido tan inflexible y se había mantenido firme en cuanto a que era su pelo. Quizás papá respetaba eso. O quizás esperaba que Shermie, con el tiempo, se avergonzara y se lo cortara. Pero el mullet no era lo único diferente a Stan. Stanford se quedó atónito al descubrir que su hermano vivía en una habitación de motel muy pequeña y destartalada. Había varias cajas, cada una con la imagen de Stan. Notó que una estaba llena de cajitas de tiritas con la etiqueta Rip-Off, y otra tenía escrito Stan Back. Vio la bolsa de lona abierta en un rincón, llena de ropa sucia. No había dicho nada al entrar, demasiado preocupado por contarle a Stan lo sucedido. Aunque su hermano solía dejar la habitación un poco desordenada, esta habitación parecía demasiado pequeña y desordenada. A Stanford no le sorprendió lo viejo que parecía Stan. Después de todo, estaba 16 años en el futuro. Sin embargo, había algo en su forma de hablar y su porte que era y demasiado diferente. Su Stanley siempre había tenido una confianza exultante, casi contagiosa, con el pecho al aire y la cabeza bien alta. Esta versión de su hermano era más callada, incluso inquieta. Stanford lo había pillado mirando el retrovisor varias veces camino al motel, y había mirado fijamente por la mirilla demasiado tiempo al cerrar la puerta. La silla seguía apoyada bajo el pomo. Pero lo peor era que Stan se veía tan y cansado. Como si lo hubieran dejado hecho polvo, apenas colgando de un hilo, pero aún así seguía adelante. Stanford no podía entender qué había pasado para que su hermano se viera así. Lo asustaba. Lo enfurecía. Si Stanley hubiera estado en algún apuro, seguramente le habría pedido ayuda. Siempre encontraban una salida. Entonces, ¿por qué no? De repente, un pensamiento cruzó la mente de Stanford. Un pensamiento escalofriante y horroroso, pero una vez que se manifestó, no pudo desecharlo. Él estaba muerto. Era lo único que tenía sentido. Las sonrisas tristes que Stan le había dedicado, la forma en que hablaba de su gemelo en pasado, y el hecho de que Stan estuviera solo en ese motel destartalado, sin ropa y, presumiblemente, sin comida. La única razón por la que Stanford lo dejaría en ese desastre sería porque ya no estaba.
Stanford sintió de repente que el aire le abandonaba los pulmones. Su agarre sobre el cuaderno se apretaba y arrugaba el papel. Stan soltó un bufido muy fuerte y Stanford se giró bruscamente para mirarlo. Movió la cabeza antes de acostarse, roncando ruidosamente de nuevo. Stanford ya no tenía ganas de ser el único despierto, así que rápidamente guardó el cuaderno en su mochila antes de acercarse a Stan. ¿Stanley? Stan no respondió ni se movió. Stanford se acercó y le empujó suavemente el hombro. Stan, despierta. Gimió y sacudió el brazo ligeramente. Stanford frunció el ceño antes de darle un codazo fuerte en la espalda. Stan gruñó y le dio un manotazo perezoso en la mano, que Stanford esquivó fácilmente. Stan. Stan suspiró mientras se incorporaba, frotándose la cara con una mano. De repente, jadeó y se giró bruscamente, mirando a Stanford con ojos abiertos y aterrorizados. Después de un momento, respiró hondo y se tapó el puente de la nariz. No tienes que pincharme tan fuerte, amigo, se quejó. Lo siento. Stan miró a Stanford por un momento antes de caer sobre su almohada y mirar fijamente al techo. ¿Qué hora es, de todas formas? Stanford se encogió de hombros. No estoy seguro, el reloj lleva 3 minutos desde que me desperté. Stan gimió antes de levantarse lentamente. Se arrastró hasta el otro lado de la cama y empezó a juguetear con el reloj. Un momento después, lo volvió a colocar en la mesita de noche, y ahora marcaba las 7:30. Tío, Stan miró el reloj antes de volverse hacia Stanford. ¿Por qué me despertaste? ¿Estás bien? Porque, Stanford se miró las manos para evitar su mirada. Bueno, ya es de día. Deberíamos levantarnos ya. Stan frunció el ceño. Stanford quiso preguntarle, necesitaba saber, pero en cuanto lo miró, se le quedaron las palabras atascadas en la garganta. Le daba miedo la respuesta. Stanford estaba seguro de que Stan se daba cuenta de que mentía, pero no dijo nada. Stan se quedó allí y lo miró fijamente durante unos momentos antes de darse vuelta y dirigirse a su bolsa de lancia. Hay una gasolinera calle arriba que tiene buena comida, dijo. ¿Tienes hambre? Stanford no había comido nada desde la noche anterior. Por fin se había comido el sándwich de su mochila mientras Stan se duchaba. Como si fuera una señal, su estómago rugió lo suficientemente fuerte como para que ambos lo oyeran. Stanford se agarró la pechera de la camisa mientras Stan reía entre dientes. ¿Lo tomaré como un sí? Stanford asintió. Sí, el desayuno suena bien. Está bien entonces. Stanford finalmente se quitó la colcha y se inclinó para ponerse los zapatos. Mientras se ataba los cordones, vio a Stan poniéndose su chaqueta roja y deshilachada antes de recoger sus botas embarradas. Ni siquiera se había quitado la camisa y el chándal. Quizás no tenía nada más limpio que eso. Stanford intentó disimular su ceño fruncido mientras se ponía la chaqueta y se pasaba las manos por el pelo, intentando alisarlo. Una vez listos, Stan finalmente apartó la silla de la puerta. Stanford se adelantó para seguirlo afuera, pero Stan se detuvo y se giró para mirarlo. Mira, tenemos que poner algunas reglas, empezó. Necesito que te quedes cerca y no te alejes. Y trata de no hacer ninguna locura ni llamar la atención, ¿de acuerdo? Stanford asintió. No lo haré. Y Stan apretó el puño con nerviosismo antes de continuar. Si te digo que te vayas o que corras, necesito que me escuches. Stanford parpadeó. ¿Por qué tendría que correr? Ya sabes, Stan se frotó la nuca. La gente de esta ciudad puede ser un poco loca. Todos han dejado la medicación o intentan venderte algo, y es muy molesto. Mejor evitarlo, ¿sabes? No parecía mentir, pero Stanford se dio cuenta de que no le contaba todo. Quería insistir, pero pensó que probablemente tendría más suerte una vez que comieran algo. Está bien entonces. Stan asintió. Miró por la mirilla unos segundos antes de abrir la puerta. Stanford parpadeó varias veces mientras el sol le daba en los ojos. Una vez fuera, Stan cerró la puerta rápidamente con llave, incluso tirando del pomo para asegurarse de que estuviera bien cerrada. Después, se dio la vuelta y pasó junto a su coche, cruzando el aparcamiento hacia la acera. Stanford se apresuró a alcanzarlo. ¿No cogeremos el coche? Stan negó con la cabeza. No gasto gasolina si puedo evitarlo. Además, está a un paso, le dedicó una sonrisita. Puedes seguirme el ritmo, ¿verdad? Stanford se acercó y lo empujó juguetonamente. Sabes que puedo seguirte el ritmo.
Apuesto a que te quedarás sin aliento antes de que lleguemos. Te apuesto a que no. Stan se rió entre dientes antes de empezar a caminar un poco más rápido. Stanford lo fulminó con la mirada mientras caminaba para seguirle el paso. Notas. Stanley parpadeó al sentir el sol brillando directamente en su rostro. Levantó el puño perezosamente para frotarse los ojos, gimiendo levemente. No tardó mucho en recordar dónde estaba. Lo sentía en los huesos. No estaba incómodo, pero se sentía diferente por haber dormido en una cama que no era la suya. Al bajar la mano, ésta aterrizó sobre algo que yacía sobre su pecho. Stanley frunció el ceño al mirar hacia abajo y vio que era su cuaderno, abierto y boca abajo. A pesar de lo que había dicho la noche anterior, Stanley no estaba bien. ¿Cómo podía estarlo? Estaba en una época completamente diferente, en una cama completamente diferente, y estaba completamente solo una vez más. No había tenido el valor de admitirlo ante Ford, y una parte de él se había arrepentido. Stanley nunca le había dado mucha importancia, pero nunca había dormido solo. Stanford siempre había estado con él, ya fuera encima de él en su litera o a veces con Stanley en la suya. Los dos solían trasnochar leyendo cuentos, jugando y bromeando hasta que se desmayaban juntos. La noche anterior había sido la primera vez en su vida que Stanley había dormido solo. En realidad, no esperaba que Ford se quedara, ni siquiera se molestó en preguntar. Ford era adulto, y quizá ya habían superado esa costumbre. Aún así, el hecho de que su hermano mayor ni siquiera hubiera dudado en irse era desconcertante. Stanley no tuvo ganas de dormir después de eso. Una vez seguro de que Ford se había ido, sacó su cuaderno y de inmediato pasó a la página de su saloma. Pasó un buen rato mirando las líneas, observando las arrugas y las manchas de lápiz. Stanley intentó añadir más para distraerse o cansarse, pero solo logró anotar algunas palabras que posiblemente rimaran antes de que su cerebro se rindiera. Después, simplemente repasó la letra, cantándola en voz baja una y otra vez, hasta que finalmente logró cerrar los ojos. Stanley cerró el cuaderno con cuidado y lo sostuvo contra su pecho, mirando al techo. Deseaba de verdad que su hermano estuviera allí con él, pero intentaba no dejarse llevar por el pánico. Estaba seguro de que Stanford estaba con su yo mayor. Tenía que estarlo. No estaba seguro de por qué se le había ocurrido la idea. Cuando habló con Fitz la noche anterior, el hombre le había comentado lo afortunado que era Stanley de haberse topado con Ford, y Stanley estuvo de acuerdo. Era una suerte, demasiado para ser una coincidencia. Sabía que no era gran cosa. Stanford probablemente diría que no era nada en lo que basarse, y que deberían considerar sus opciones antes de quedarse con una sola teoría. Stanford tenía que estar con una versión mayor de Stanley. De lo contrario, no sabría qué hacer consigo mismo. Al menos así, tenía una oportunidad. Algo se movió a su lado, y Stanley ladeó la cabeza bruscamente. Alguien estaba sentado en la silla del escritorio, desplomado sobre el escritorio de al lado. Stanley frunció el ceño al dejar su cuaderno y ponerse de pie lentamente. No fue hasta que se acercó sigilosamente al escritorio que se dio cuenta de que era Ford, vestido con una camisa blanca y un pijama azul a cuadros. Un brazo descansaba sobre el escritorio mientras el otro colgaba inerte a su lado, con la cara dentro de un libro abierto. Stanley parpadeó y miró a su hermano antes de levantar un dedo y pincharlo en la mejilla. Ford. Despierta. Ford se movió levemente, pero por lo demás no reaccionó. Stanley puso los ojos en blanco antes de extender la mano y taponarle la nariz a su hermano. Ford se quedó boquiabierto, y ni un segundo después abrió los ojos de golpe y se incorporó de inmediato en su silla. Su mirada se posó en Stanley, quien resopló ruidosamente al ver el pelo revuelto y las gafas empañadas de Fir. Buenos días, nerd. Ford lo fulminó con la mirada mientras se subía las gafas. Stanley. ¿Qué haces en? Pero Ford dejó de hablar mientras se miraba a sí mismo antes de echar un vistazo a la sala. Giró en su silla, con la boca ligeramente abierta y el ceño fruncido. ¿Y mi estudio? Murmuró. Stanley arqueó una ceja. Me dejaste aquí, ¿recuerdas? Debería preguntarte por qué estás aquí. Ford no le respondió de inmediato. Sus ojos seguían recorriéndolo todo, visiblemente confundido. Stanley también estaba confundido, preguntándose cuándo y por qué había regresado Ford, y por qué había estado durmiendo en una silla. ¿Acaso no tenía su propia cama? Debo haber estado sonámbulo, dijo lentamente antes de animarse de repente. Sí. Eso es. Sonámbulo.
Stanley sintió que se le desmoronaba el rostro al mirar a su hermano, quien parecía ajeno a su reacción. Está mintiendo. Uno no camina dormido. La expresión de Ford se tornó irritable al mirarlo. De niño, quizá, pero mucho puede cambiar en 16 años. Ford se irguió en su asiento mientras buscaba el libro que había estado usando como almohada. Stanley lo miró y vio unos extraños dibujos intrincados antes de cerrarlo rápidamente. Tenía una tapa roja oscura con una mano dorada de 6 dedos al frente y un gran número 3 en el centro. Stanley ladeó la cabeza mientras observaba el libro, con mucha curiosidad. Son más de las 7, dijo Ford mientras dejaba el libro a un lado. Seguro que Phil de Ford ya está despierto. ¿Por qué no subes? Te traerá algo de comer. La declaración distrajo a Stanley del libro. Ahora que estaba despierto, se dio cuenta de lo hambriento que estaba. Sí, está bien. Se dio la vuelta y se acercó a la cama a recoger sus zapatos. Después de ponérselos y atárselos bien, se dirigió a la puerta cuando notó que Ford no se levantaba para seguirlo. ¿No vas a venir a comer? Subiré en un minuto, dijo Ford distraídamente mientras recogía unos papeles del escritorio, sin siquiera mirarlo. Bueno y... Stanley se quedó allí parado por un momento antes de darse cuenta de que Ford hablaba en serio y abandonó lentamente la habitación. A la gente le encantaba decir que Stanley era un imbécil que no prestaba atención, pero incluso él notaba que Ford se mostraba extrañamente distante con él. Stanley se dio cuenta rápidamente de que había algo diferente en su hermano que antes no tenía. En lugar de ser simplemente tímido, se mostraba tenso y retraído. A Stanford a veces le costaba comunicarse con los demás, pero siempre se había mostrado abierto y completamente él mismo con Stanley, y nunca le había mentido. No sabía qué pensar al respecto. Las escaleras de madera crujieron mientras Stanley subía, y ya podía oler el café que salía de la cocina. Al instante pensó en mamá, y sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Ya habían desaparecido hacía tanto tiempo. ¿Estaría preocupada por ellos? Stanley había pensado en ella la noche anterior al comer el sándwich que le había preparado. Se dio cuenta de que si no encontraba el camino de vuelta a casa, sería lo último que ella le prepararía. Después de eso, se tomó su tiempo para comérselo. Cuando por fin llegó a la cocina, vio que Fibs sí estaba despierto. Ya había una sartén en el fuego y él estaba batiendo algo en un tazón pequeño. Se giró al ver a Stanley entrar en la habitación y sonrió. Oh, buenos días, Stanley. Oye, Fibs. ¿Qué estás haciendo? El desayuno, claro. Algunos tenemos que comer por aquí, dijo Fibs poniendo los ojos en blanco. Ford probablemente ya esté despierto y trabajando, pero ya lo traeré. Siéntate si quieres, solo tardo unos minutos. Stanley jugueteó distraídamente con el borde de su camisa. ¿Necesitas ayuda? Fibs lo miró parpadeando un momento antes de sonreír. Pues claro. Puedes meter un poco de pan en la tostadora, y seguro que hay mermelada en el refrigerador. Stanley asintió. Realmente necesitaba algo que hacer. Se sentía nervioso por alguna razón y no quería quedarse quieto. Sacó el pequeño frasco de mermelada del refrigerador mientras Fibs vertía el contenido del tazón en la sartén. Stanley supo por el olor que eran huevos revueltos. Observó la tostadora, extrañamente brillante, antes de echar unas rebanadas de pan. Stanley miró a Fibs, que removía los huevos con una espátula. Había estado aprensivo al conocer al hombre el día anterior, aún confundido y preocupado por su hermano. Stanley no era desconfiado, pero sí un poco con la gente nueva. Su padre siempre le había enseñado a mantenerse alerta y a tener cuidado con los desconocidos. Sin embargo, había cierta bondad en los ojos de Fibs que no parecía maliciosa, así que había decidido confiar en él. Fibs había sido anormalmente amable con él. Lo había dejado entrar, le había curado las heridas, había intentado que se sintiera seguro, lo que había hecho que Stanley se sintiera un poco mal por lo que había sucedido después. Stanley intentó escapar ni 5 minutos después de que Ford se marchara. Logró agarrar el pomo de la puerta antes de que Fibs lo levantara y lo arrastrara de vuelta a la cocina. Al intentar coger algo del refrigerador, Stanley intentó trepar por la ventana y casi lo logra al volcar un tupper. Mientras Fibs se preparaba un sándwich de queso a la plancha, Stanley intentó salir de puntillas, pero Fibs simplemente le dijo no con una voz tan firme que casi le recordó a papá. Después de eso, Stanley finalmente se rindió y se sentó en su silla con aire desanimado. Fibs no dijo ni una palabra más hasta que por fin se sentó a la mesa.
Stanley se preparó para un sermón, para que le gritaran y lo llamaran imbécil o idiota. Había sido un sermón, pero mucho más suave de lo que esperaba. Fitz dijo que entendía que Stanley estuviera preocupado y que lo comprendía, pero que no era seguro para él estar solo en el bosque, y que debería confiar un poco más en Fitz. Stanley no se disculpó del todo, pero aceptó no irse solo después de eso. Entonces, ¿y cómo sabes cocinar? Preguntó, sin saber qué más decir. Mi mamá me enseñó. Quería asegurarse de que pudiera alimentarme bien sin que mi esposa lo hiciera por mí. Mamá también nos obliga a ayudar a veces, añadió Stanley. Sobre todo para Anuka. Siempre está demasiado ocupada para hacerlo todo sola. Papá no ayuda mucho, pero lo hacemos sin problema. Fitz le dedicó una leve sonrisa mientras seguía revolviendo los huevos. Entonces, ¿estás bien? ¿Eh? Ya sabes si estar en el futuro, y tu hermano y... Stanley negó con la cabeza. No, no me preocupa. Fitz se detuvo y lo miró. No. No. Ford y yo hablamos anoche, y creo que él, de joven, terminó conmigo, de mayor, como me pasó a mí. Fitz lo siguió mirando fijamente unos instantes antes de volver a mirar la sartén. Bueno, no puedo decir que lo haya pensado. Sí, él tampoco. Stanley se sintió momentáneamente complacido al contarle a Ford su teoría, aunque a su hermano no se le había ocurrido. Entonces recordó que Ford había dicho que ni siquiera sabía dónde estaba su Stanley, y sintió un nudo en el estómago. Ford no le explicaba por qué, y eso por sí solo ya era bastante perturbador. Salió de sus pensamientos de repente cuando la tostada apareció. Finalmente, cada uno tomó un plato de huevos y tostadas y se sentaron a la mesa. Fitz le había dado a Stanley un zumo de naranja mientras él se quedaba con el café. Habían pasado unos 20 minutos y Ford aún no había subido. Que Stanley no subiera ya era bastante raro, pero ya debería haberse levantado. Su gemelo nunca se saltaba el desayuno. La comida más importante del día, y todo eso, ¿no? Stanley se agarró la pechera de la camisa mientras miraba su plato. Solo había dado unos bocados, pero ya no tenía mucha hambre. Fitz. ¿Sí? ¿Por qué Ford actúa tan extraño? Fitz se detuvo a medio morder su tostada mientras parpadeaba. ¿Qué quieres decir? Stanley dejó el tenedor y se recostó en la silla. Es que, al principio pensé que estaba molesto porque no lo reconocí al instante, pero incluso cuando lo hice, seguía comportándose raro conmigo. O sea, a mí también me incomoda todo esto, pero, actúa como si ni siquiera me quisiera aquí. ¿Qué pasa? El rostro de Fitz se ensombreció al dejar lentamente su tostada. Apartó la mirada, con expresión de conflicto. Stanley no conocía a Fitz lo suficiente como para saber si mentiría o no, pero esperaba que fuera sincero con él. Solo está preocupado, Stanley, dijo finalmente. Nos llevará un tiempo resolver este lío y quiere asegurarse de que llegues a casa sano y salvo, eso es todo. Entonces, ¿por qué me mira así? ¿Cómo qué? Stanley cerró la boca de golpe y se dio la vuelta. No había querido decir eso. Simplemente se le había escapado. Era algo que había notado cuando habló con Ford la noche anterior, algo en el fondo de su mente que había intentado apartar, pero que lo carcomía. Ford miró a Stanley como si ya no le agradara. Nada. Stanley apartó la mirada y tomó el tenedor para seguir comiendo. Sentía la mirada de Fitz sobre él, pero la ignoró. Intentó convencerse de que era un estúpido, de que exageraba solo porque Ford era un poco diferente ahora, pero una vocecita en su mente seguía discutiéndole. Fitz dio un sorbo a su café antes de volver a hablar. ¿Qué te parece si, cuando terminemos de comer, te compramos un cambio de ropa? Tengo algunas cosas que pensé que le gustarían a mi hijo y pareces tener la misma talla. Iba a enviárselas, pero seguro que no le importaría que las tomaras prestadas primero. Stanley asintió mientras desayunaba en silencio. Un momento después, Fitz se acercó y le puso una mano en el brazo, dejándolo paralizado. Oye, todo irá bien, dijo en voz baja. Cuando terminemos, le echaré un vistazo a la máquina del tiempo que trajiste a ver si puedo descifrarla. Si de verdad estás segura de tu teoría, tú y Ford pueden buscar a su Stanley, ¿de acuerdo? Eso animó un poco a Stanley. Claro, tendrían que llamarlo o algo. Su yo mayor quizá no estuviera tan lejos. No podía ser tan difícil, ¿verdad? Stanley sonrió levemente al asentir, y Fitz le dio una palmadita en el brazo antes de apartarse.
Stanley lo miró fijamente un momento, observándolo de arriba abajo como ayer, solo que esta vez no lo evaluaba para ver si podía aplacarlo o dejarlo atrás si era necesario. Hola, Fibs. HMM. Stanley miró a su alrededor para asegurarse de que Ford no hubiera subido aún antes de respirar hondo. Lo siento haber intentado escabullirme, o lo que sea. Fibs bajó la taza de café de su cara para parpadear, y Stanley sintió que le ardía la cara. Odiaba estar equivocado, y sobre todo odiaba admitirlo. Pero Fibs era el primer adulto que conocía que realmente estaba bien. La mayoría estaban tan enojados y amargados. Siempre parecían burlarse de él y de su hermano, siempre listos para estallar y chivarse con sus padres cuando se metían en líos. Pero Fibs era simplemente, amable. Solo estaba y realmente quiero encontrar a mi hermano. Fibs volvió a sonreír. Está bien, hijo, lo entiendo. Y se bebió el café sin decirle una palabra más. Sin más sermones, advertencias ni amenazas, solo aceptación. Stanley comió el resto de su desayuno con un poco más de entusiasmo después de eso. Nuevo México 1982. Stan mantenía las manos en los bolsillos de la chaqueta mientras observaba la calle a su alrededor mientras avanzaban por la acera. Era temprano, así que no había tanta gente, pero eso no significaba gran cosa. No hacía falta mucha gente para que una sola persona causara problemas. Su mente no dejaba de vagar hacia la navaja que guardaba en la bota, y esperaba no tener que usarla. Stan miraba constantemente hacia abajo, a su lado, asegurándose de que Stanford siguiera su ritmo. Había sido misericordioso y había bajado el paso antes, así que el niño aún no se quedaba sin aliento. Cada vez que miraba hacia abajo para ver cómo estaba su hermano, Stanford siempre lo miraba con una sonrisa radiante. Stan sentía que se le hinchaba el pecho cada vez que lo veía, pero siempre se obligaba a apartar la mirada para concentrarse en su entorno. No iban a dar un paseo por el parque. Solo necesitaban comer algo y regresar cuanto antes. Al aparecer la gasolinera, Stan vio a un puñado de personas reunidas, fumando junto a la puerta principal. Sintió que Stanford le agarraba la manga con fuerza y, al bajar la vista, lo vio aún más cerca, observando la gasolinera con tensión. Tranquilo, Sixer, le dijo Stan. Quédate cerca de mí, ¿de acuerdo? Stanford asintió, sin apartar la vista del edificio. Stan mantuvo la vista fija en el grupo que estaba al frente hasta que finalmente entraron. Un lado de la estación albergaba la zona de refrigerios, bebidas embotelladas y otros productos de conveniencia, y el otro un pequeño comedor con unas 5 mesas y sillas. La caja registradora estaba en el centro, conectando ambos lados. Había una chica en la caja que ayudaba a una fila de 3 personas. Bien. Está distraída. Stan puso una mano en el hombro de Stanford y lo guió hacia los productos. Miró a las esquinas del techo y no vio ninguna cámara, así que sospechó que podría haber alguna detrás de él. ¿Por qué no coges un paquete de botellas de agua rápidamente, de acuerdo? Stanford dudó antes de asentir y caminar por un pasillo. Stan no le quitó ojo de encima mientras se dirigía al siguiente. Vio paquetes de galletas saladas, pretzels y lo que parecían cientos de chocolatinas. Se aseguró de estar de espaldas a la dirección que creía que podrían estar las cámaras mientras se arrodillaba. Fingió rebuscar con una mano mientras agarraba algunos paquetes con la otra. Consiguió meter unas galletas y un paquete de cecina en su chaqueta cuando su vista se posó en algo colorido. Un paquete de gominolas. A Stanford siempre le habían encantado las gominolas. Se emocionaba cada vez que encontraba una con una forma extraña. Stan dudó un momento antes de agarrar el paquete y guardárselo en el bolsillo. ¿Qué estás haciendo? Stan levantó la cabeza de golpe y vio a Stanford de pie junto a él, con un paquete de 8 botellas de agua en la mano. Lo miraba confundido, y Stan apartó rápidamente la mano del estante. Solo quería ver si tenían algo que me gustara, pero supongo que ya no queda. Las cejas de Stanford se fruncieron, pero Stan se levantó y comenzó a moverse antes de que pudiera decir algo más. El último cliente acababa de irse mientras se dirigían al mostrador. Stan le quitó las botellas a su hermano y las colocó sobre el mostrador. ¿Solo el agua entonces? También necesitamos algunas galletas de huevo y queso. Te pillé, asintió la chica y giró la cabeza. Terry, 2 galletas de huevo y queso. De repente, un chico delgado con delantal apareció del otro extremo del mostrador, protegido por largas mamparas. Se dirigió a la zona de productos en contenedores bajo calentadores y empezó a preparar la comida.
Eso serán 10,95. Stan se movió con cuidado mientras sacaba unos billetes del bolsillo y los colocaba sobre el mostrador. No era la primera vez que robaba en una tienda, y sabía cómo hacer el menor ruido posible sin parecer demasiado sospechoso. Vio que Stanford lo observaba, pero lo ignoró. El chico del delantal se acercó y colocó las 2 galletas envueltas en papel sobre el mostrador mientras el cajero le entregaba el cambio. Que tenga un buen día, señor. Gracias. Stan le dio a Stanford su galleta antes de guardarse la suya en el bolsillo y recoger las botellas de agua. No fue hasta que pasaron por delante de los surtidores de gasolina que Stanford por fin habló. ¿Por qué hiciste eso? ¿Hacerlo? Llevas bocadillos en la chaqueta, dijo Stanford. Te vi. Stan frunció el ceño y se encogió de hombros. Lo sé. Ahora no tendré que gastar más dinero en comer después. Stanford le frunció el ceño, pero no respondió. Stan lo miró un momento antes de suspirar. Mira, hay cosas que no puedo evitar pagar, como la gasolina o las reparaciones del coche. Mi coche es todo lo que tengo, y no puedo permitirme perderla. Puedo arreglármelas sin mucho más por un tiempo. El dinero anda y un poco escaso ahora mismo. Eso era un eufemismo, si alguna vez lo había oído, pero pareció funcionar. La expresión de Stanford se suavizó al mirar el paquete en sus manos, como si fuera algo más que un simple desayuno de gasolinera. Lo desenvolvió con cuidado, lo observó un momento y luego le dio un gran mordisco. Stan sabía a ciencia cierta que la comida de gasolinera era mediocre, pero Stanford sonrió mientras seguía comiendo. Ni siquiera unos minutos después, por fin habían llegado al motel. Stan echó un vistazo al estacionamiento y aceleró el paso al notar movimiento junto al contenedor. Abrió la puerta rápidamente y prácticamente arrastró a Stanford dentro antes de cerrarla rápidamente. Una vez cerrada, miró por la mirilla y distinguió a Kevin moviéndose lentamente por el estacionamiento. Stan no lo quitó de la vista hasta que se tumbó en el suelo en medio del estacionamiento, aparentemente echando una siesta. Stan dejó las botellas de agua en la mesa junto con todos los bocadillos que había cogido antes de sentarse en la silla, sacando finalmente su galleta del bolsillo. Le dio un buen mordisco mientras Stanford se sentaba en el borde de la cama, aún con la mitad de la suya en la mano. Tenía la misma expresión perdida y preocupada que antes, al despertar a Stan. Tras pasar cada noche solo durante 10 años, Stan se aterrorizó al darse cuenta de que alguien estaba en su habitación. Se llevó la mano a la bota en busca de su cuchillo antes de recordar que estaba en la cama y que no estaba cerca. Al ver el rostro de Stanford, todo lo sucedido le inundó y su adrenalina bajó de repente. Stan se dio cuenta de que Stanford había mentido al decir por qué lo había despertado. Tenía la misma expresión que ponía cada vez que despertaba de una pesadilla y se bajaba de la litera para meterse en la cama junto a Stan. Sin embargo, esta era la primera vez que no había sido sincero sobre el motivo. Entonces, ¿me vas a decir qué te molestaba esta mañana? Stanford levantó la cabeza de golpe, boquiabierto, paralizado. Parecía un ciervo deslumbrado. Stan cruzó una pierna sobre la rodilla mientras daba otro mordisco a su galleta, esperando que se tomara un momento para ordenar sus pensamientos. Debió de estar preparado, porque ni siquiera dudó en hablar. Stan, ¿estoy muerto? Stan inhaló con fuerza, lo que le provocó atragantarse con un buen trozo de galleta. Descruzó las piernas y se inclinó, golpeándose el pecho con el puño al toser. Al cabo de un momento, por fin logró levantarlo y lo escupió en el cubo de basura cercano. Mientras escupía y tosía, intentando recuperar el aliento, se incorporó para mirar a Stanford, que parpadeaba confundido. ¿Qué? Jadeó. Te pregunté si yo. No. Lo interrumpió Stan bruscamente. ¿Qué? No, no estás muerto. Moisés, ¿por qué? ¿Por qué? Stanford apretó su galleta con más fuerza, casi aplastándola. Su rostro se sonrojó mientras miraba al suelo. Es que, bueno, antes parecías un poco triste hablando de mi otro yo, y estás aquí solo y. Se encogió de hombros. Es que, no sé por qué si no estaría aquí, ¿sabes? Stan estaba tan sorprendido que casi se le cae el resto de la galleta. Que Stanford pensara que la única razón por la que no estaba era porque había muerto lo dejaba sin aliento. Era una locura incluso. Pero, al pensarlo más, se dio cuenta de que quizá no fuera tan descabellado. Desde luego, nunca imaginó un futuro sin su hermano a esa edad. Quizás él habría pensado lo mismo. Stan suspiró. No estás muerto, Stanford.
Solo estás, dudó antes de continuar. Haciendo lo tuyo, eso es todo. ¿Sin ti? Bueno, y sí. Stanford frunció aún más el ceño. Pero, ¿y el Stanowar? Se suponía que íbamos a navegar. Stan sintió que se ahogaba de nuevo, y esta vez no pudo evitarlo. Dejó el resto de su galleta sobre la mesa mientras hundía las manos en los bolsillos para ocultar los puños apretados, intentando pensar en cómo responder. Debió de esperar demasiado, porque un segundo después Stanford lo miró con tristeza. ¿Nosotros y no lo hicimos? Stan bajó la cabeza. Lo siento, Sixer. Las cosas simplemente no salieron así. La expresión de Stanford casi lo destrozó. Se quedó boquiabierto, con los ojos brillantes mientras miraba al suelo. Stan se giró rápidamente. Si seguía mirando, podría derrumbarse, y no dejaría que ninguna versión de su gemelo lo viera. Joder, ¿por qué está pasando esto? De repente Stanford dejó escapar un fuerte resoplido. Tragó saliva. ¿Fue culpa mía? Al principio, Stan sentía que la culpa era de ambos, no solo suya. Puede que Stan arruinara el proyecto de su hermano por accidente, pero Ford había echado a perder intencionadamente el sueño por el que ambos habían trabajado. Un día, sentía la misma pasión por navegar por el mundo que Stan, y al siguiente actuaba como si incluso hablar de su barco fuera una tarea que quería evitar. Todas las horas de trabajo duro invertidas en reparar el Stanowar, toda la cuidadosa planificación a medida que envejecían, todos los recuerdos felices que crearon en él. Todo por nada. Con el paso de los años y cada vez más difícil mirarse al espejo, Stan empezó a resignarse a la idea de que todo era culpa suya. Puede que Ford ya no quisiera recorrer el mundo con él, puede que ya no quisiera pasar cada día con él, pero aún se preocupaba por Stan, ¿no? Le había dicho, con entusiasmo. Mejor ven a visitarme al otro lado del país. Aún quería ver a Stan, aún lo quería en su vida. Aún quería ser su hermano. A estas alturas, Stan se habría conformado con ser desconocidos. A estas alturas, era como si no existiera. Podría desaparecer del planeta y Ford ni lo sabría ni le importaría. Si no fuera por Mae Shermie, ni siquiera tendría una razón para seguir aquí. Ahora, Stanford lo miraba fijamente, con aspecto de estar a punto de llorar, todo por el sueño al que su yo mayor había renunciado. Stan sabía que no podría soportarlo si lo hacía. Stanford ya lo había desconcertado, dejándolo desconcertado. No podía salir de esto con mentiras. Ni siquiera podría fingir que era lo suficientemente convincente. Quizás ser vago sería mejor. No, la verdad es que no, dijo en voz baja. Fue prácticamente culpa mía. Fue un accidente, pero, no tuvimos la oportunidad de hablarlo. Stanford se frotó la nariz. ¿Por qué? Stan abrió la boca, pero no pudo pronunciar las palabras. ¿De verdad debería estar hablando de esto? Stanford seguía siendo su hermano, su gemelo, pero solo era un niño. Stan no podía descargarle sus problemas. No sería justo. Esta versión de Ford ni siquiera había pasado por ese momento en sus vidas. Hablar de ello no serviría de nada, salvo causar más problemas, y Stan ya tenía suficientes problemas con los que lidiar. La cagué. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero yo. No quiero hablar de eso, dijo Stan con firmeza. ¿De acuerdo? Stanford se estremeció levemente, y Stan sintió como si le hubieran dado una bofetada. Solo lo había visto hacer eso cuando su padre lo reprendía. Está bien, y murmuró Stanford. Stan se quedó allí sentado unos instantes, sin saber qué hacer. Stanford no lo miraba. Su galleta estaba olvidada en el colchón. Deberías terminar eso. Luego sabrá fatal, créeme. Stanford asintió mientras comía el resto en silencio. Stan se metió el resto de la galleta en la boca mientras se levantaba. Necesitaba salir un rato, tomar el aire. Tenemos que encontrar a tu Stanley, dijo. No tengo ni idea de qué hacer una vez que lo encontremos, pero es mejor que no hacer nada. Voy a conducir de vuelta a la calle donde estuvimos anoche y empezaré por ahí. Iré contigo, dijo Stanford rápidamente, con voz cautelosa y esperanzada. Stan negó con la cabeza. No hay suerte, Poindexter. Todo esto ha sido y demasiado, y lo último que necesito es que te metas en problemas. Stanford frunció el ceño. Qué rico, viniendo de ti. Siempre te estás buscando problemas. Stan resopló divertido. No, a los problemas les encanta encontrarme. En serio, necesito que te quedes aquí. Me sentiría mucho mejor sabiendo que estás, a salvo.
Stanford gruñó, pero asintió sin rechistar. Stan sintió un nudo en el estómago, pero intentó ignorarlo. Se giró para dirigirse a la puerta cuando recordó lo otro que llevaba en el bolsillo. Rápidamente sacó el paquete de gominolas y se lo lanzó a su hermano, quien lo forcejeó un poco antes de agarrarlo bien. Stanford se quedó mirando la colorida bolsa antes de parpadear asombrado, y Stan sonrió con suficiencia. No digas que no hice nada por ti, dijo. Recuerda, no le abras la puerta a nadie. Si alguien pasa, quédate quieto y en silencio. Stanford seguía sin responder. Stan se quedó allí un momento antes de darse la vuelta y dirigirse a la puerta. De repente, Stanford saltó de la cama y se abalanzó sobre él. Stan se tambaleó un instante antes de abrazarlo, mirándolo confundido. Stanford lo abrazó con fuerza mientras levantaba la cara para mirarlo. Volverás, ¿verdad? Stan parpadeó antes de darle un suave cosquilleo en la cabeza. No seas tonto, claro que lo haré. Stanford sorbió por la nariz mientras negaba con la cabeza, con una leve sonrisa dibujada en su rostro. Tras un momento, finalmente lo soltó. Stan se quedó allí, incómodo, antes de girarse, mirando por la mirilla antes de salir por la puerta. Kevin había desaparecido, pero Stan no estaba preocupado. El pobre probablemente había buscado otro sitio para pedir limosna. Stan miró a su alrededor antes de subirse a su coche. Arrancó el coche y se dirigió por la calle, al otro lado de donde había venido antes. Stan no sabía cuánto tiempo estaría fuera, pero se dijo a sí mismo que debía volver antes de que oscureciera, se encontrara con su yo más joven o no. Stanford podría estar más seguro en la habitación, pero no debería quedarse solo tanto tiempo. Pensó que, ya que iba a salir, debería intentar ganar algo de dinero rápido. Stan no tenía ni idea de cuánto tiempo estaría Stanford con él, pero iba a necesitar más de lo que tenía, por mucho que estuviera allí. Un poco de hurto y volvería enseguida. Ningún problema.